tardes, amigos, colegas todos de aquí de la MLS. Tenemos un invitado especialísimo, un invitado internacional, Juan Pablo Serrano, que viene de Colombia. Pero para presentarlo tenemos también aquí a Yamile Saleh, que va a hablar un poquito de quién es este invitado. Por favor, Yamile. Hola chicos, buenas tardes con todos. Es un gusto, un placer estar una vez más con ustedes en este espacio MLS Perú, y tenemos un invitado muy especial y querido por nosotros, la gente latina que está en bienes raíces. Él es un personaje, se llama Juan Pablo Serrano. Él es colombiano y permítame, voy a hacer una breve introducción de nuestro invitado. Él es agente inmobiliario desde el año 2003, es arrendador, es evaluador certificado, evaluador corresponde a tasador, administrador de propiedad horizontal, es realtor internacional, tiene certificación CIPS, que es una certificación de la ANAR que te ayuda y te enseña cómo trabajar con el mercado internacional. También tiene la certificación CRS, que es la certificación de la ANAR Certified Residential Specialist, que te ayuda a trabajar con el mercado residencial, te convierte en un especialista de ese mercado. Y el ABR, que es la acreditación que te ayuda a trabajar con los compradores. Además, es miembro de la Lonja de Santander, miembro fundador del Comité MLS de Santander, autor de cursos, técnicas de captación en exclusiva, venta de inmuebles del plan de formación de Fede Lonjas, y es instructor certificado de Fede Lonjas e instructor certificado de los cursos REAP, Real Estate Advanced Practices, para obtener la certificación CRS en Colombia, y es un apasionado de los bienes raíces. Con ustedes, Juan Pablo Serrano. Muy buenas tardes, colegas. De verdad que me siento muy honrado y me siento muy contento de poder estar acá con ustedes hoy. La verdad, la finca raíz, este mundo inmobiliario para mí prácticamente es una vocación, es algo que lo vivo con muchísima pasión, y para mí saber que Perú en este momento está entrando en el campo de los MLS realmente es algo que me emociona muchísimo, y que yo pueda hoy estar aquí compartiendo con ustedes, de verdad que es de mi total agrado y me siento muy honrado. Gracias a ti, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros. Bienvenido, bienvenido a Perú, aunque sea por Zoom, a cortas las distancias, de verdad. Y ya tenemos algunas personas que están saludando, miembros de la MLS. Buenas tardes con todos. Mira, cuéntanos un poquito esto de la historia del MLS. Vamos a empezar con eso, ¿no? Para después ya entrar en el tema. Cuéntanos un poquito cómo comenzaste tú, qué te convenció, un poquito de historia para empezar. Ok, bueno, a mí me encanta contar un poco de esta historia porque es una historia en la que pasamos de la teoría a la práctica, ¿sí? Nosotros descubrimos la palabra MLS en el curso CIPS, precisamente. Yo tomé ese curso en el año 2014. Fede Lonjas es nuestra asociación, es la asociación hermana de la National Association of Realtors en Colombia. Fede Lonjas, gracias al convenio con la NAR, trajimos en esa época unos instructores, precisamente Iliana Bogart, que es una instructora muy reconocida en Latinoamérica, es una persona que aporta muchísimo al gremio inmobiliario en Latinoamérica. Ese fue su primera vez como instructora de ese curso, y cuando estábamos tomando ese curso, el curso CIPS te muestra mucho de cómo funciona la finca raíz en el mundo, y nos explicaron que era un MLS. Cuando nos explican qué es esa maravilla y termina el curso, yo dije, oiga, ¿por qué no tratamos de hacer eso? ¿Por qué no tratamos de montar un MLS acá en Bucaramanga? Me fui a hablar con el director de la Lonja. La Lonja es el nombre que tienen las asociaciones en Colombia. Entonces, en cada departamento tenemos una lonja. En nuestro caso es la Lonja de Propiedad Raíz de Santander. Nuestro director, Julio César Ardila, lleva siendo director muchísimos años, más de 20 años. Me fui a hablar con Julio y le dije, oiga, Julio,
¿por qué no tratamos de hacer eso? Y habían 3 más detrás mío que venían a lo mismo. Entonces ya cuando habíamos 4 y estaba Ileana y nos fuimos a comer, nos fuimos a cenar y empezamos a hablar un poco más, surgió un nombre que sé que en Perú también han escuchado ese nombre y surgió el nombre de Alfonso Gordon, ¿sí? Y da la coincidencia que Alfonso Gordon vino ese año a Colombia a dar una conferencia en Cali y para mí fue algo muy emotivo escuchar esa conferencia de Alfonso. Es tal vez una conferencia que Alfonso jamás en su vida la ha repetido, ¿sí? Porque cogió y todo lo que llevaba preparado lo rompió. y de un momento a otro empezó a contarnos cómo empezó a trabajar él como agente de bienes raíces. Y bueno, fue algo que a mí me tocó mucho. Termina Alfonso su conferencia, me voy a buscarlo, le digo, oiga, mire, nosotros estamos con una idea loca de tratar de iniciar un MLS en Santander y escuché su nombre en las charlas cuando estuvimos hablando y ahora veo que usted es uno de los conferencistas. ¿Qué hacemos? Nos trajimos a Gordon, empezó a contarnos un poco más acerca de la MLS, creo que ya lo ha hecho con ustedes y con esa pasión que lo caracteriza a él y dijimos, bueno, pues vamos a arriesgarnos. Entonces ese primer riesgo, lo primero que decidimos fue conformar un comité de 7 personas en ese momento. Ese comité aún, por supuesto, y subsiste. Y ese comité, esas 7 personas, digamos que representamos como todos los estamentos de la parte inmobiliaria en nuestra región. Entonces habían inmobiliarias de tradición, de las de toda la vida, inmobiliarias nuevas que hasta ahora estaban comenzando, inmobiliarias digamos muy urbanas, muy de técnicas nuevas. Entonces teníamos un poquito de todo en ese comité y comenzamos a formar lo que era el sueño de un MLS, ¿sí? En ese sueño de lo que es un MLS, con el tiempo y cuando termino convirtiéndome en instructor y puliendo mucho de lo que he recibido, porque he recibido muchísimo de gente, gigantes, titanes como Alfonso Gordon, titanes como Fernando García Herbiti. Hemos tenido también la oportunidad de compartir con Carlos Réntalo, que también es un monstruo. Tuvimos una pérdida muy grande, ¿no? El año por el COVID, que fue alguien muy fuerte en la exclusiva. Lo perdimos en español, Sergi Verge. Era un monstruo también. Y tomando un poco de todo el mundo, hemos llegado, digamos, yo en los cursos que imparto, llego a una conclusión. Que un MLS tiene 3 patas, es un taurete, ¿sí? No tiene 4, porque las sillas de 4, si les falta una patica, aún sigues, ¿cierto? Aún te puedes sentar. En cambio, en un taurete de 3, si te falta una, nada, ¿sí? Entonces, para mí el MLS es un taurete de 3 patas. Ese taurete tiene, 1, asociación, fundamental, ¿sí? Tiene que haber una asociación porque un MLS privado no puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? Porque si yo llegara mañana a Perú y dijera, oiga, mire, yo sé mucho de MLS, si voy a montar mi MLS, ¿sí? Yo soy un privado que lo que voy a hacer es explotar un negocio en el que lo que voy a buscar es tener la mayor cantidad de personas suscritas para cogerles una mensualidad y no me importa qué se hacen entre ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? Tener un volumen, ¿sí? Entonces, ojo, porque eso es un canto de sirena que ya lo hemos estado escuchando en Colombia y estoy seguro que en Perú y en otros países de Latinoamérica también. Entonces, un MLS privado no funciona, eso no va, ¿sí? Tiene que haber un código de ética, tiene que haber una asociación que es un garante de que todas las cosas se van a hacer bien, de que todos nos vamos a respetar y que hay unas reglas, ¿sí? Entonces, la primera pata es la asociación. La segunda pata es precisamente la exclusiva. Sin exclusiva, un MLS no va a funcionar, no va a ser exitoso por lo menos, ¿sí? ¿Por qué no va a ser exitoso? ¿O por qué? Si tengo los 2 tipos de captaciones, si mantengo abierto y exclusivo, ¿por qué no va a funcionar? Si tengo las 2, el cliente nunca me va a firmar la exclusiva si yo le estoy ofreciendo todo mi trabajo en abierto o en exclusiva y él ve que no hay ninguna diferencia y dice, me voy en abierto, ¿sí?
Pero si trabajo solo en exclusiva, y si después de que él ve lo que yo hago y cómo trabajo, yo le digo, mira, si tú quieres trabajar conmigo, es así. Si no quieres trabajar de esta forma, te toca buscarte a otro. Y si se va al otro y el otro le dice lo mismo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo, y todos los buenos le decimos lo mismo, y le toca entonces buscar los malos, pues va a terminar viniendo con nosotros. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es que no se pueden las dos. Y tiene que ser en exclusiva, porque es la única forma en que nosotros vamos a estar blindados en nuestro trabajo como agentes, ¿sí? Porque estamos haciendo un trabajo fuerte al hacer un análisis comparativo de mercado, porque hacemos un trabajo fuerte al hacer una campaña de mercadeo, al desarrollarle un plan de mercadeo a ese inmueble, y nuestro colega que va a traer el cliente también va a tener tranquilidad y certeza de que ese cliente que él va a traer, ¿sí?, a una propiedad mía, ¿sí?, realmente nos van a respetar nuestro trabajo a ambos y las reglas se van a respetar entre nosotros, y que yo he hecho el trabajo completo de hacer un estudio de títulos, de mirar la legalidad del inmueble, de mirar que el inmueble no tenga ningún problema, ¿sí? Entonces, todos esos ingredientes que solo los tiene la exclusiva son los que garantizan que realmente nosotros como agentes podamos desempeñarnos de una forma óptima, ¿sí? Y ahora, para que la exclusiva funcione, ¿cuál es la tercera pata? La capacitación permanente. ¿Cómo terminé volviéndome yo capacitador? Juan Pablo, clave lo que estás diciendo. Total. Esto lo tenemos que puntualizar, porque a veces las personas toman un curso, una charla, no sé qué, ya yo sé, y no quieren más. Y eso hay que estarlo conversando constantemente, y felizmente que vienen profesionales como tú a contarnos esta experiencia. Mira, ¿Por qué la capacitación? Hay algo muy importante en la capacitación. ¿Quién es el papá del mundo inmobiliario? El papá del mundo inmobiliario indiscutiblemente son los Estados Unidos, ¿sí? Y si tú analizas cuántas horas de capacitación tiene un realtor mensual, un realtor en promedio, ya después de haber terminado todo, tiene mínimo de 10 a 20 horas de capacitación mensuales, ¿sí? Nosotros tenemos unas capacitaciones de 8 horas, de 15 horas, y luego ya sabemos todo, no, ya no necesito más. Y no vuelvo a una capacitación y no vuelvo a nada y ya me las sé todas. Y no, ¿sí? Entonces, el truco está en todo el tiempo estar capacitándonos, ¿sí? Y es la única forma en que realmente seamos capaces de brindar un servicio, un diferenciador, ¿sí? O sea, ¿por qué te va a firmar a ti alguien la exclusiva? Te la va a firmar, ¿por qué? Porque eres mucho mejor que los demás, porque lo que le ofreces es diferente de lo que todo el mundo le ha venido ofreciendo. Si tú le vienes a ofrecer lo mismo que ofrece Pachito, el de la esquina, pues oye, ¿por qué te voy a firmar una exclusiva si me das lo mismo que Pachito? ¿Sí? Pero si resulta que tú estás formado, que tú te mantienes en constante actualización, que tú le haces un plan de marketing, que tú le haces un análisis comparativo de mercado, que tú le pasas reportes mensuales de todo lo que está ocurriendo con su inmueble, ¿sí? Que tú demuestras un trato profesional, pues oye, es que es diferentísimo, ¿sí? Entonces, lógico, Pachito es muy querido y con él, oye, seguiremos siendo amigos y saldré a jugar fútbol los fines de semana, pero contigo sí trabajo la parte inmobiliaria, ¿sí? Entonces, la capacitación permanente es fundamental para el agente inmobiliario para que realmente sea capaz de hacer la captación en exclusiva. ¿Por qué? Porque al principio, no, yo para decir mentiras no sirvo. Y te voy a contar algo. Les voy a contar algo, colegas. Hoy en día, firmar una exclusiva en Santander no es fácil, es re fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hoy en día ya estamos hablando, yo estoy en un área metropolitana de 1.200.000 habitantes, y en un área metropolitana de 1.200.000 habitantes tenemos 43 inmobiliarias, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo a un cliente, yo le digo, oye, mira, es que yo te ofrezco las 43 inmobiliarias más representativas y más grandes de la región trabajando conmigo, ¿sí? En un área metropolitana.
de 1.200.000, que no es muy grande, ¿sí? Entonces, oye, el número avasalla, ¿sí? Y que ya prácticamente, ya no hay ninguno de los grandes que no esté en nuestro grupo. Entonces, cuando alguien dice, no, pues no me interesa, y se va a buscar al otro, y al otro, y al otro, y al otro, a todas las puertas que llega, entonces le dicen, mira, me firmas el MLS o si no, no hay nada, ¿sí? Entonces, pues, solo le queda la oportunidad de trabajar con los malos. Entonces, no, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja que tengo hoy en día. Pero al principio fue difícil, no lo voy a negar, al principio fue difícil. ¿Por qué? Porque estamos culturizando un mercado, pero el primero que tiene que culturizarse somos nosotros mismos como agentes, ¿sí? Reconocer que esto es una ventaja gigante, gigante, es un antes y después, o sea, parte la historia por completo, ¿sí? Pablo, me gustaría hacer incidencia ahorita en esta parte del antes y del después. ¿Cómo te cambió la vida? O sea, me gustaría que nos cuentes la historia. Tú como broker de tu empresa, ¿cuál era todos tus problemas, todas las falencias que tenías antes que existe el MLS? ¿Y cómo te cambia la vida? O sea, ¿cómo fue ese paso que das? Porque todos hablamos de la exclusiva, pero no hay brokers que definan hacer ese cambio radical de trabajar todo su inventario en exclusiva. Y ustedes en Santander, todo, absolutamente todo lo trabajan en exclusiva. Cuéntanos esos inicios, cómo fueron, porque aquí en el Perú estamos como en Santander, hace unos años atrás, donde esto que estamos conversando, que ya está aterrizado, que ya es una forma de trabajo, una cultura formada, era, digamos, un paradigma. Eso en Canadá, Yamile, en España, esto acá no funciona. Tú no entiendes, los colombianos somos distintos. Y este mismo cuento lo voy escuchando en toda Latinoamérica. Entonces, claro, yo quiero que tú nos cuentes, porque tú has cambiado de la izquierda a la derecha en el sentido de cómo trabajabas antes, todos los temas que tenías, todos los problemas que te acarreaban, ¿no? Y cómo es ahora, por qué trabajar de esta manera. Porfa, cuéntanos ese gran cambio. Bueno, te voy a dar la respuesta en dos partes. Lo primero, ese punto donde ustedes están, yo estuve, pero ustedes tienen una ventaja más grande en este momento, que en esa silla que ustedes están, en esa época no había ningún MLS exitoso en Sudamérica, ¿sí? Entonces, oye, ¿cómo habla de bonito el español este? Oye, qué bonito que habla, ¿sí? Uy, oye, qué berraquera trabajar allá, porque mire, allá cómo se trabaja de chévere, ¿no? Pero eso acá no, eso es allá, eso de allá en Estados Unidos, allá en Miami, allá en Canadá, pero aquí no, eso aquí nosotros no, eso aquí la gente no, eso la gente aquí no firma esa vaina, no, eso aquí no funciona, ¿sí? Entonces, era teoría de otro lado, ¿sí? Es que esto es una cosa que están trayendo de afuera, eso no, ¿sí? Miren, mi papá, yo soy hijo de constructor, ¿sí? Y yo llevo en el segmento inmobiliario 18 años, pero llevo toda mi vida escuchando de toda esta vaina de finca raíz, porque me crié entre ladrillo y cemento, ¿sí? Y mi papá me decía, ¿usted qué se va a poner a perderle tiempo a eso? ¿Sí? Mire, se muere usted, se muere su hijo, se mueren los hijos de su hijo y de pronto los otros hijos de él, de pronto alcanzan a ver esa vaina funcionando, pero usted no se ponga a gastar tiempo en eso, que usted está perdiéndole mucho tiempo a eso en lugar de hacer negocios suyos. Y yo dije, no señor, sí tiene que funcionar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Y dimos un voto de confianza al cuento que nos echó el español. El español fue Alfonso Gordon. ¿Qué dijimos? Creámosle el cuento a Gordon. Gordon dice que si hace uno esto y esto y esto y esto, funciona. Bueno, pues miremos a ver si de verdad funciona. Y si no funciona, pues ahí sí cambiamos. Pero iniciemos, creámosle el cuento, ¿sí? La ventaja que ustedes tienen hoy es que yo soy latino, soy colombianísimo y tenemos la misma sangre india que ustedes, tenemos la misma malicia indígena, tenemos los mismos problemas de clientes. El cliente peruano tiene los mismos vicios del cliente colombiano, son igual de resabiados, igual de fregados, igual de sobados, la misma vaina, ¿sí? Y funcionó. Entonces ustedes ya pueden decir, oiga, mire, si funcionó allá,
y son iguales que nosotros, ¿por qué no va a funcionar acá? Y que yo no tenía eso, no teníamos eso en ese momento como referente, ¿sí? Tenemos otro caso muy interesante que funciona muy bien, en este momento unos argentinos en Córdoba están volando, llevan un año y llevan ya una cantidad de ventas grandísima, lógico. Y de nuevo vamos a la pregunta anterior, a lo de la capacitación. ¿Saben por qué están volando y apenas van a cumplir un año? Porque en Córdoba hay más de 40 CRS. Hay más de 40 agentes inmobiliarios que tienen la certificación CRS, Claro. ¿sí? Que es como decirles a ustedes las fuerzas especiales de la finca raíz, ¿sí? Entonces, 40 tipos totalmente entrenados en ese grupo están jalonando eso y están haciéndolo bestial, están rompiéndola, como dicen ellos. Pero Juan Pablo, volviendo un poco a la pregunta a los inicios, espérame. es que tenemos preguntas, pues. Dale. Las personas están colaborando, están participando. Dale, excelente, dale. Entonces, te voy a interrumpir un ratito porque, por ejemplo, aquí tenemos Ona, nos pregunta, ¿cuánto tiempo les tomó para que los propietarios pudieran comprender que la exclusiva los beneficia enormemente? Entonces, más o menos, ¿en cuánto tiempo se hizo ese cambio? ¿Comenzaron a ver resultados? ¿Cómo fue? Mira, el MLS Santander se gesta como tal y arranca con Yamile. 9 de noviembre del 2006, creo. No, espérate. 2015. Un noviembre, exacto. Noviembre del 2015. Creo que sí. Con todo ya cuadrado más o menos octubre. Entonces yo siempre en mis cuentas tengo es octubre porque nosotros teníamos ya todo listo, pero Yamile nos abrió plataforma un noviembre. Pero tú no podías salir a decir tenemos un MLS porque no teníamos mercancía que mostrar. O sea, ¿cómo abres una tienda y en los estantes vacíos? Entonces dijimos no, vamos a conseguir 350 inmuebles en exclusiva. 300 dijimos. Cuando tengamos 300 inmuebles en exclusiva, abrimos. Y vamos a ponernos la meta de que de aquí a abril somos capaces de tener 300 contratos. Y con 300 contratos nos aventamos. Pues para abril teníamos 350 y abrimos. Y entonces fue en ese periodo de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo te demoras tú en hacer que los propietarios se volteen? La pregunta es, ¿cuánto tiempo te demoras tú con cada propietario? Porque ¿cuál es la mayor propaganda del MLS? Es 1 a 1, ¿sí? Nosotros cuando arrancamos y empezamos a decir, ¿cuántos inmuebles tienes? Yo tengo 500. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 400. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 300. Mejor dicho, el más bobo tenía 200, ¿sí? Y empezamos a mirar y todos teníamos los mismos, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos? Hombre, yo la cogí rapidito, porque yo dije, bueno, Gordon, ¿aquí uno qué hace? Gordon dijo, ustedes se van a poner a desgastarse con esos 400 y con esos 200, no van a hacer nada. Comiencen de cero, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Y así arranqué. Entonces, yo no quise arrancar, o sea, yo los 200 que tenía, cogí y abrí la jaula a esos pajaritos. Vuelen todos. Y voy a comenzar 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Entonces, yo arranqué así. Empecé a trabajar 1 a 1, cliente a cliente, y cada cliente que tú vas conquistando es un cliente que te va a referir más clientes y se va agrandando y se va agrandando, ¿sí? Entonces, no le tengas miedo al tiempo. No, realmente el tiempo, cuando tú tienes el contacto directo con tu propietario, tú le muestras los factores diferenciadores y tú le muestras que tú haces esto y 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 que los demás lo que hacen es esto y esto, ¿sí? Y que la única forma de que tengas todo este paquete de todo lo que tú muestras que tú haces es si te firman ese contrato. O sea, ¿quién es el mayor beneficiado? El propietario, porque es la única forma de que me tengas a mí trabajando para ti, haciéndote todo esto. De resto, oye, yo no puedo invertir en ti de gratis, no lo puedo hacer, no me voy a arriesgar, ¿sí? Entonces, no le tengas miedo a ese tiempo, realmente es el 1 a 1. Y cuando tiene para mí un agente inmobiliario, cuando empieza a hacer dinero,
Un agente inmobiliario para mí comienza a hacer dinero a las 20 captaciones. Dinero fuerte. Un agente normalito se empieza a mover y empieza a ver platica a los 10. Con 10 inmuebles empieza a ver un negocito, más o menos un negocito mensual, ¿sí? Pero con 20 inmuebles, de seguro que te estás metiendo por lo menos 3 puntas mensuales. 3 puntas, todos los meses, ¿sí? Lo máximo que puedes llegar a manejar para mí son 30. Yo me he vuelto casi loco cuando tengo 30, ¿sí? En este momento tengo como 25 por ahí, 25, 24 es lo que tengo en este momento, ¿sí? Pero cuando llego a 30, Dios, casi me chiflo, ¿sí? Porque es que aquí el punto es que roten. ¿De qué sirve que tú tengas 300 inmuebles en abierto y cuántos vendes de los 300? ¿Cada cuánto vendes? ¿Sí? Mientras que si tú tienes 30 en exclusiva, pero de los 30 estás vendiéndote 3 o 4 todos los meses, ¿sí? Entonces, mira, mi experiencia, 18 años llevo metido haciendo esto ya formalmente, a pesar de que, como les cuento, pues llevo escuchando el cuento desde que nací, ¿sí? En esos 18 años, solo llevamos trabajando con MLS 5 años. Es decir, que yo trabajé 13 años sin MLS, que hoy en día yo apenas digo, Dios mío, ¿yo cómo hacía? O sea, esos 13 años, terrible. Ahora, en esos 13 años, hice 3 negocios cruzados. ¿Por qué? Porque yo era terriblemente temeroso. Yo decía, ni madres, yo no suelto mi cliente ni por el berraco, porque yo sé que me lo roban, yo sé que no, yo no confío en mis colegas son una porquería. No, 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 no. Yo me lo guiso, yo me lo como. Todo lo hacía yo solito. No me gustaba trabajar nada con nadie. Los 3 negocios que hice cruzados fue por obligación, porque me tocó, porque no había de otra forma para hacerlos, ¿sí? Lo hice y muy a regañadientes. Y hoy en día me he ganado en 2 ocasiones el premio a la gente que más hace puntas compartidas, ¿sí? Juan Pablo, ¿cómo cambia el servicio de un cliente o el servicio que le das a un cliente cuando ya tienes, digamos, la exclusividad? ¿Cómo el propietario percibe el servicio que un asesor le da al comprometerse en trabajar en la exclusiva? Porque hablamos de la exclusiva, pero eso debe ir acompañado de un servicio completamente personalizado, de un compromiso, de una representación. Esta palabrita me gustaría que la utilices y nos expliques, porque algunos las conocemos, eso de exclusiva y la representación, pero tú que eres un experto en la materia, me gustaría que nos cuentes un poco de esto. Y también hablamos un poco de los números. Tú nos contabas en la preentrevista que en alguna oportunidad tuvimos, cómo era que tú te creías que eras muy buen vendedor y que habías antes pre-MLS tu tiempo máximo, en cuánto tiempo vendías un inmueble y cómo hiciste con MLS. Cuéntanos un poquito eso, por favor. Ok, bueno. Vamos a ir viendo si hay preguntas adicionales, Mónica. Todavía no. Hay 2 términos muy importantes que tocaste. Un término es compromiso. Miren, colegas, yo en este momento estoy con una nueva iniciativa acá en Colombia en la que estamos empezando a formar un grupo grande de agentes, ¿sí? Y yo tengo un grupo en este momento de muchachos que hasta ahora están empezando. Son muchachos que vienen de diferentes segmentos económicos, ¿sí? Y yo les mostraba un ejemplo esta semana, ¿sí? Porque a veces somos incrédulos, ¿sí? Tengo un propietario que esta semana me mandó el comprador. Ocurre. Y a mí me ha ocurrido no 1, ni 2, ni 3, sino muchísimas veces. Pero a ellos les dije, oiga, miren, venga, mírenlo para que no me digan que eso es cuento, que el propietario le va a mandar al comprador, ¿sí? Y va a respetar todo eso y va a estar tan feliz que hasta él mismo le manda a la persona que va a comprar. Funciona. ¿Pero por qué funciona? Por el compromiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le paso a ese propietario
un reporte de todo lo que hago mensualmente, y dentro de las cosas que yo hago mensualmente, los huevos hay que cacarearlos, es un dicho que tenemos en Colombia, ¿sí? Entonces, yo ese inmueble he salido a mostrarlo un domingo, yo he salido a mostrarlo un lunes festivo, yo he salido a mostrarlo a un mediodía, yo he sacrificado el no pasar un día a veces sin el almuerzo con tal de mostrarlo. ¿Por qué? Porque es que es un inmueble que lo tengo captado en exclusiva. Y si lo tengo captado en exclusiva significa que mi compromiso es grandísimo con ese propietario, ¿sí? Y tengo que honrar ese compromiso. Y aparte, oiga, es que solamente estoy manejando 25 inmuebles. Son 25 inmuebles míos que fijo los voy a vender y que voy a ganar dinero, pero por supuesto, tiene que haber una cuota de compromiso, y es la única forma de sostener, ¿sí? De sostener precisamente esa representación, que es el otro término que usaste, Yamile, la representación exclusiva, que es un término que a mí me encanta. O sea, la exclusiva realmente no es que te firmen un papel y ya, no, es que tú realmente representes a ese propietario, representes sus intereses y tienes un compromiso en el que tú velas por él, aún por encima de tus intereses, por encima de los tuyos, ¿sí? ¿Cómo velas tú por encima de los tuyos? Por ejemplo, con ese propietario que me envió su cliente, yo tengo un cliente de un agente aquí en mi oficina, ¿sí? Es decir, nos quedarían las dos puntas, y está el cliente que me mandó el propietario, ¿sí? Yo estoy buscando el mayor beneficio para mi propietario por encima de mi beneficio. Me gano el doble si hago las dos puntas, pero no importa. Necesito es quién da más. Si da más el que tengo yo, excelente, pero si da más el que me mandó el propietario, lo cerramos con ese. No me voy a poner a tontear por ganar un poco más en una comisión y perder un cliente, mientras que él se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y cuando él se está dando cuenta, ¿qué significa eso? Ojo con esta palabra, referidos. Hay estudios de la National Association of Realtors, y los invito, colegas, a que hagan este ejercicio. Cada año, al final del año, analicen cuántos negocios cerraron ustedes. Y en esos negocios que cerraron, analicen cuál fue la fuente de los negocios cerrados, de donde provino el cliente, ¿sí? ¿De dónde provino? Provino de Facebook, provino de OLX, provino... ¿De dónde? ¿De dónde vino? ¿Sí? Y se van a dar cuenta que el porcentaje más alto es o clientes que están repitiendo con ustedes, o clientes que han venido referidos por alguien que estuvo muy agradecido con el servicio que ustedes le prestaron y por eso llegó a ustedes. Entonces los referidos valen oro, ¿sí? Y así es como consigues referidos. Cuando haces las cosas bien, cuando hay compromiso y cuando realmente honras lo que es el término representar en exclusiva, ¿sí? Y eso es algo que nosotros aquí lo impartimos muy fuerte, ¿sí? Con mis agentes, y lo lucho porque esa media comisión no es nada al lado del beneficio de cuando cerremos ese negocio con ese propietario, los referidos que nos va a enviar, la cantidad de clientes que vamos a tener y la cantidad de negocios que vamos a seguir haciendo a futuro. Ya con él, ya inmediatamente ya está matriculado que ese producido de la venta de ese inmueble es para comprarse otro y no va a querer con nadie más, lo va a comprar conmigo. Entonces estoy enlazando ya barato otro negocio, ¿sí? En el peor de los casos, ¿sí? Y no solamente es el tema de que te pasa al referido, sino que el referido ya sabe cómo es la forma como tú trabajas, ¿no? Ah, total. O sea, pero... Total. Ahí se termina de acortar el tiempo que preguntaba nuestra colega, de cuánto tiempo para que los propietarios se aleccionen, ¿sí? Entonces, no lo mires como una masa, tómalos uno a uno, ¿sí? Y cuando tú haces tu trabajo bien hecho y cierras, ese cliente que te va a referir, esa persona, el trabajo tuyo ya está hecho en el 50%, porque él ya le contó, le dijo, oye, eso sí, ese trabaja con un contrato ahí raro, un contrato que dice ahí unas cosas, pero es buenísimo. Lo cumple y lo honra lo que realmente te dice. Entonces ya el otro dice, bueno, o sea, ya sabe que vas a trabajar con un contrato en exclusiva
y sabe que a su amigo, a su primo, a su tío, a su hermano le fue súper bien. Entonces ya la mitad del trabajo ya viene hecha, ¿sí? Entonces, de nuevo, es uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Juan Pablo, Dale. tenemos una pregunta aquí de Ruth Colca. ¿Cuál es tu técnica para obtener la exclusiva que nos recomiendas? Bueno, ya hemos hablado cuando tienes tus clientes irlos transformando de uno a uno, pero a lo mejor ella está preguntando también la gente nueva, ¿no? Por ejemplo. Claro. Mira, es muy importante esto. Esto me lo enseñó Gordon, ¿sí? Gordon nos enseñó a nosotros un método de captación en 4 tiempos. Si tú te vas a un mercado anglo, es posible que en un mercado anglo tú consigas una captación en 1 o máximo en 2 tiempos. Y aquí nos toca en 4. ¿Por qué nos toca en 4? Porque aún la gente no conoce la exclusiva. Entonces, lo que garantiza prácticamente, lo que te da muchas más posibilidades de que esa exclusiva se dé, es que lo hagas en 4 tiempos. ¿Cuáles son esos 4 tiempos? 4 momentos diferentes. ¿Qué son esos 4 momentos? Un primer contacto en el que lo único que vas a hacer es decirle, mira, yo quiero una cita para conocer tu inmueble, ¿sí? Y le voy a hacer una inspección técnica como la que se hace cuando se hace una tasación, ¿sí? Y con unos datos jurídicos que tú me des, te voy a hacer un análisis comparativo de mercado. Y luego vamos a tener una reunión de nuevo en mi oficina, porque yo me demoro 2 o 3 días haciéndote este estudio, y te voy a explicar cómo funciona, cuáles son las reglas de juego y qué valor nos dio y por qué nos dio. Entonces, fíjate, son 4 momentos. Un primer contacto en lo que lo único que haces es relatar lo que vas a hacer y conseguir la cita. Un segundo tiempo, que es la primera visita, que es la visita al inmueble, donde vas realmente a honrar también el término. Si dices que vas a hacer una visita como la que se hace cuando se hace una tasación, pues realmente le haces así, ¿no? Revisa, miras los pisos en detalle, miras el piso, la altura del piso al techo, la cocina, la obra de madera, la zona social, los baños, los tipos de enchapes, los pisos de pisos, todo. Hay que revisarlo y hay que tener un control de todo, ¿sí? De todo lo que realmente veas, ¿sí? Un tercer momento que es fundamental y es para mí el más importante de todos, que es el análisis comparativo de mercado, porque ¿de qué clarines te sirve a ti que te firmen un contrato de representación en exclusiva si te lo firman por un valor que no lo vende nadie? ¿Sí? Entonces, es importante, lógico, que nos den la exclusiva, pero que nos la den en un valor que el mercado esté dispuesto a pagarlo. ¿Cuál es la única forma para que eso funcione? Con un análisis comparativo de mercado para que tú aterrices al cliente a una realidad. Entonces, hacer ese análisis comparativo de mercado muy bien hecho es un pilar fundamental y es algo que yo imparto mucho con mis agentes. Nos centramos en eso. Yo los entreno en técnicas prácticamente de tasación, ¿sí? Para realmente lograr unos análisis comparativos de mercado bien exactos. Y por supuesto, el cuarto momento es una nueva reunión en nuestra oficina o por Zoom, lamentablemente hoy en día, con todo esto que nos está tocando vivir, pero bueno, esperemos que algún día termine y podamos volver al ritmo anterior, pero mientras tanto me valgo de las dos. Si lo hago físicamente, tapabocas, alcohol y todo, en fin. Y en ese espacio te vas a vender tú, le vas a vender tu empresa, le vas a vender tu asociación, le vas a explicar qué es un MLS y cómo funciona, le vas a hacer una caracterización del mercado, le vas a explicar qué es lo que está pasando en este momento en el mercado de Perú, qué está pasando en este momento en Lima, ¿sí? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en Lima? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Sí? Después de eso, que ahí es donde lo aterrizo, después de aterrizarlos un poco, esto es una montaña rusa de emociones, ¿no? Y entonces, después de aterrizarlo con la caracterización del mercado, le muestro mi plan de mercadeo, le muestro todo lo que yo hago, ¿sí? Yo hago esto y 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 esto. Y después vamos al análisis comparativo de mercado de su inmueble, el que yo le hice para su inmueble, ¿sí? Y ahí, en ese análisis comparativo de mercado, la herramienta de Realty Server
en serio, para mí es la mejor herramienta, ¿sí? He visto muchas herramientas de MLS, pero la de Realty Server tiene una herramienta para hacer análisis comparativos de mercado a prueba de tontos, a prueba de bobos. Es supremamente sencilla, es muy didáctica, es muy intuitiva, es muy sencilla de manejar, ¿sí? Y en la medida en que tú alimentes ese MLS con información, va a ser muy fácil de usar, ¿sí? Y te muestra con quién estás compitiendo, qué inmuebles hay activos similares al tuyo, te muestra ya no expectativas, sino realidades. ¿Qué se vendió? ¿Cuánto tiempo se tomó en venderse? ¿Cuántas veces tuvieron que cambiarle el precio? Todo lo que ocurrió para esa venta. Y por último, ¿qué no se logró vender? ¿Sí? ¿Por qué no se vende algo? ¿Por qué no se vende un inmueble? Muy sencillo. No se vende porque el precio no es, porque el mercado no está dispuesto a pagar eso. ¿Sí? Tú puedes tener el apartamento más hermoso, el penthouse más espectacular de Lima, con vista, con piscina, con mármol, con una cocina espectacular, pero si sale en un valor que está por encima de lo que el mercado está dispuesto a pagar, no va. Y en cambio puedes tener un departamento pequeñito, en un quinto piso, sin ascensor, sin parking, viejito, pero está en un valor que el mercado está dispuesto a pagar, lo vendes, ¿sí? Entonces, el análisis comparativo de mercado es fundamental, y cuando tú le muestras al cliente todo esto, y después de que le has explicado quién eres, le has explicado la asociación, le has explicado la empresa, ya en ese momento el cliente, mira, esto también es cierto, y aquí mis agentes lo ven. De 10 personas que yo atiendo, ojo, de 10 personas que yo atiendo, 6 me firman sin leer el contrato. Me dicen, ven, ¿dónde firmo? Ya, no necesito leerlo porque tú ya me explicaste qué es lo que dice. Entonces, ya generaste en ese momento la confianza con el cliente, ya te ganaste la confianza. Exacto, el truco acá es generar un vínculo, es crear un vínculo. 6 firman así, a ciegas prácticamente. Los 4 que quedan, 2 firman entre una semana y un mes, ¿sí? Dice, déjame, lo voy a pensar un poquito en todo caso, Juan Pablo, y hablamos, y a la semana vuelven o vuelven al mes y ven, aquí está, dale. 1 me firma entre un mes y un año. Yo he tenido gente que he atendido y que al año vuelven. Dice, no, no he podido vender mi inmueble, definitivamente llevo un año vendiéndolo, no he podido. Mira, ya, me rindo, vengo, ¿qué necesitamos firmar? ¿Sí? Y otro es el que nunca vuelve, y ese no era cliente, ese ni estaba vendiendo, ese es lo que estaba averiguando más o menos cómo estaba el mercado, como para tener una idea de cuánto valía su casa, ¿sí? Entonces, esto es real, funciona. Yamil me preguntaba algo acerca de los tiempos. Los tiempos, 13 años me demoraba en promedio 3 o 4 meses para vender un inmueble. ¿Sí? Pre-MLS. Exacto, pre-MLS. Y vendía más o menos un inmueble por ahí cada 2 meses, cada 3 meses. En Colombia, nosotros nos defendemos mucho en el negocio inmobiliario con los arriendos, ¿sí? Existe una cultura de manejo, de administración de inmuebles, ¿sí? A diferencia de prácticamente en el resto de países de Latinoamérica, y prácticamente de eso más, vivíamos más de eso porque la parte de las ventas como que muy lento, ¿sí? Así, tremendamente lento. Arrancamos con el MLS. Básicamente yo puedo estar vendiendo en un mes, por lo menos participo, mínimo participo en 3 puntas. Mínimo, ¿sí? De 3 a 5 puntas estoy participando por mes. Y he tenido ventas, me he ganado también el premio a la venta más rápida, he tenido ventas en 4 días, he tenido ventas en 5 días, en 9 días, en 11 días, y muchas. O sea, no fue que ese día había un santo que estaba diciendo, pobrecito Juan Pablo, está como venga, vamos a darle una manita a Juan Pablo, que esta vez sí. Sí, no es cuestión de suerte ni de que ese día el santo se quiso apiadar de mí, sino ya viene gracias al trabajo sistemático. Entonces no es raro, no es anormal, es
es más bien normal, ¿sí? Que cuando sacas un inmueble en un valor interesante de mercado, se te vaya en 4 días, en 3 días, en una semana, ¿sí? Es más, empiezan a verse cosas que también solo se empiezan a ver allá en esas tierras lejanas del tío Sam y en otros lados, que son, por ejemplo, prácticamente subastas a la inversa. En este momento estamos teniendo un inmueble que un colega publicó. Bueno, no sé cómo están ustedes ahorita de evaluación o si ustedes están dolarizados, pero nuestras cifras todas son de muchos billones. No, este no es un inmueble muy costoso, un inmueble salió en 90 millones, ¿sí? Y estamos cerrando en 92 y el colega lo subió hace menos de una semana y yo soy el de los 92. O sea, no estamos rebajando, sino estamos más bien subiendo el precio en el que salió inicialmente, ¿sí? Y eso se da gracias al sistema, gracias a que todos empiezan a mirar la información. Lo primero que yo hago, me lavo los dientes, me tomo un café y inmediatamente entro a mi plataforma a revisar qué se está cocinando, ¿sí? Y eso lo hacen todos y ahí es donde se dan esos negocios así de rápidos, ¿sí? Una pregunta. Bueno, antes de hacerte la pregunta, déjame decirte que me encanta todo lo que estás contando, estoy recontramotivada, espero que todos los colegas sientan lo mismo que yo estoy sintiendo, de que pronto vamos a llegar a ese punto que tú dices de dinamismo, de realmente hacer negocios constantes. A mí me motiva muchísimo, ¿no? Y creo que a todos nuestros colegas de la MLS y los que todavía no están, que los invito a que se metan en nuestras páginas y busquen la información para que todos estemos incluidos en este gran proyecto de cambio, logremos esos resultados que tú dices. Ya tenemos nosotros cierta cantidad de inventario, ya Yamile te dirá dentro de poco y recién acabamos de empezar, pero bueno, te voy con la pregunta. Juan José Mesías dice, ¿qué sucede si el cliente quiere poner su precio y no tomar en cuenta el precio del ACM? ¿Qué le haces llegar? ¿Qué haces en ese caso? Ok. Depende. Si la apreciación del cliente está un poquito por encima de mi ACM, hombre, pero si está loco de mente, le digo, oye, no vamos, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de ese poquito, lo que generalmente hacemos es lo siguiente. Le decimos, mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Esta es una analogía que usa Fernando García Erviti. Un análisis comparativo de mercado finalmente es como una tina de agua en la que vas a bañar un bebé. Entonces, antes de meter al bebé, pues vas a tocar el agua para ver si está muy caliente o si está muy fría. Entonces, probemos, vamos a probar un mes. Vamos a salir al mercado con tu propiedad en este valor que tú quieres, ¿sí? Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a mover las redes, vamos a movernos con todo esto, pero entiende que mi análisis te lo estoy soportando y te lo estoy sustentando en esto, en esto, ¿sí? Mis cifras no me concuerdan exactamente con las tuyas, pero vamos a probar. Pero el compromiso es que en un mes nos sentamos tú y yo te voy a mostrar qué pasó en el mes, qué movimiento tuvimos con el inmueble, cuántas visitas tuvimos en nuestra página sobre el inmueble, cuántos comentarios tuvimos, cuántas llamadas tuvimos y cuántas visitas efectivas al inmueble tuvimos para ver cuántas ofertas hemos podido tener, ¿sí? Y si los números no dan, ¿qué significa? Que el mercado no está reaccionando y ni tú vas a vender, ni yo voy a poder vender, porque el MLS es una herramienta muy efectiva para vender, pero milagros todavía no hace. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo haría con ese cliente, es lo que yo hago de por sí. Pero si ya tiene una perspectiva, ya una cosa totalmente desbordada, mira, no, te soy sincero, la verdad, el mercado no está dispuesto. ¿Qué hago yo generalmente? Yo le digo, mira, el mercado no te va a pagar eso. Rentémoslo. Ven, yo te ayudo a rentarlo, rentémoslo, ¿sí? Porque esa propiedad se te va a quedar 6, 7, 8, 9 meses, no la vas a lograr vender, vas a estar perdiendo el dinero de la association que llaman en Estados Unidos, nosotros lo llamamos administración, no sé cómo se llama en Perú,
lo que hay que pagar todos los meses. Costo del mantenimiento. Costo de mantenimiento, los servicios públicos básicos, y vas a estar perdiendo dinero. Entonces, mejor rentémoslo. Yo me le voy por ahí, bueno, no lo quiero rentar, yo necesito venderlo, pero yo en ese precio no. Tú dices que 500 millones y yo digo que vale 1000. Mira, no puedo hacerlo, no podemos salir en ese valor. Si tú quieres intentarlo, dale, y cuando quiera volvemos a hablar, cuando estés de acuerdo con el valor que yo te doy. Cuando estamos hablando de una cosa así desbordada, de loca. ¿Y qué hacemos? Ojo con esto, hay una herramienta que tienen que tener ustedes y tienen que buscarla, que es un CRM. Es fundamental, ¿sí? Y en ese CRM ponemos una notica con ese cliente. Llamar cada mes. Y cada mes lo llamas. Don Pedro, ¿cómo me le va? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está su casa? ¿Cuántas ofertas ha tenido? No, ninguna. Bueno, don Pedro, aquí estoy yo esperando. Usted me dice cuándo comenzamos. ¿Sí? Y poco a poco va ablandando. Y hasta que ablandan y ya. O si no, terminan rentándolo y bueno, y también te ganas una comisión de rentarlo. ¿Sí? Pero cuando yo veo a alguien que está con un precio muy loco, yo generalmente lo que hago, no me voy a poner a discutir con él, sino más bien digo, ven, yo te ayudo a rentarlo. Yo te consigo un cliente que te lo rente y rentémoslo. Tú no necesitas vender. Ojo con esto. Hay muchas personas que necesitan vender y el que necesita vender va a trabajar contigo muy bien. Entonces, tienes que aprender también a que no todos los clientes son para ti. Es como cuando tú lanzas una red y hay unos peces muy buenos y hay otros muy chicos. Los chicos los vuelves al mar, ¿sí? No son para ti, ¿sí? Eso se los dejas a Pachito, el de la esquina. Qué bueno, qué bueno. Sí, mira, gran consejo, sí, porque los agentes, sobre todo los que están nuevos, tienen muchos conflictos con este tema, ¿no? Entonces, les da un sentimiento así de culpa decirle al cliente, bueno, vamos a ver, vamos a observar, dejar al cliente, no quieren. Pero a veces, como tú bien dices, no todo es para todos, pues sí hay que... Hay otra cosa importante con esto. A ver. El primero que tiene que estar convencido de un ACM eres tú. Si tú no estás convencido del ACM que hiciste, olvida lo que el cliente se va a convencer de él. Entonces, cuando yo veo un cliente que tiene una aspiración, porque yo siempre en el segundo tiempo, que es la primera visita, cuando voy a conocer el inmueble, lo hago con él y le digo, oye, ¿y qué expectativa tienes tú de venta? ¿Sí? Yo no le pregunto que cuánto vale el inmueble, porque ojo, eso no es lo que va, el que va a saber cuánto vale, muchas veces no tiene ni idea. Yo le pregunto, oye, ¿qué expectativa tienes tú de venta? Y cuando me dice un valor tremendamente loco, cara de póker, como dice Gordon, cara de póker, ni te inmutas, no pasó nada, ¿sí? Pero cuando tienes ya sentado que ese señor está loco y que tú tienes que aterrizarlo, pues ahí es cuando tienes que esforzarte mucho más en hacer muy bien tu análisis comparativo de mercado, donde tú mismo estés absolutamente convencido y prácticamente sea imposible debatir contigo porque tienes todas las pruebas y le dices, es que, oye, mira que hay estas otras 4 propiedades que tienen unas características tremendamente similares a las tuyas y están un 30, un 40% por debajo de lo que tú estás pidiendo. Y mira estas otras que se vendieron un 50% por debajo de lo que tú estás pidiendo. Y mira, en cambio, estos que están pidiendo lo que tú quieres pedir, duraron 200 días, 300 días en el mercado y no los lograron vender, no los vendió nadie. ¿Sí? Entonces, mi consejo ahí es, esfuérzate un poco más de golpe de lo normal en un muy buen ACM, porque el que tiene que estar más convencido de ese análisis comparativo de mercado eres tú. Y eso lo transmites. ¿Sí? Si tú no estás convencido del análisis comparativo de mercado, cuando lo estés entregando vas a estar así como agachando los ojos, ¿sí? Porque no hiciste un buen trabajo, no lo hiciste de carrera, no buscaste bien los datos y entonces vas a estar mal y no vas a lograrlo. ¿Sí? Entonces, ¿la exclusiva requiere trabajo? Sí, pero la exclusiva
ese trabajo lo recompensa. Lo recompensa, y eso es lo genial y eso es lo hermoso de la exclusiva. El que pares de vivir en esa forma en la que tú llegas y muestras un apartamento y muestras y lo muestras y lo muestras, y un buen día llegas y vas a meter la llave y no abre y sale un señor en toalla bravísimo. ¿Usted qué está haciendo? Y todo, ¿qué pasó? Entonces, no, yo compré el apartamento la semana pasada, llamas al propietario, Juan Pablo, sí, qué vergüenza, se me pasó decirle que vendí el apartamento la semana pasada. Imagínate que el portero me consiguió un cliente y entonces el cliente fue genial y me hizo una oferta y la acepté. Pero eso sí, estoy tremendamente agradecido contigo porque fuiste el que más clientes me trajo y yo te vuelvo y te llamo. Para la próxima yo te llamo. Gracias, oye. Y no ganaste nada. ¿Y cuánto tiempo perdiste? ¿Cuánto dinero perdiste en desplazándote gasolina, taxis? No, es un desastre. Entonces, así no se debe trabajar, muchachos. No, así no. Es verdad, es verdad. Tenemos una pregunta que ya yo creo que sería la última de nuestro amigo Miguel Ángel Guanilo. ¿Qué haces cuando contactas a un cliente que ya tiene firmado 2 contratos no exclusivos y no los puede anular para firmar uno exclusivo con nosotros? A pesar de que está convencido que somos la mejor opción. ¿Qué haríamos en ese caso? Bueno, no entendería el por qué no se pueden anular, ¿sí? Porque sería un contrato muy leonino que no se pueda anular. Es más, yo te soy sincero en algo. En el contrato de exclusiva, lo primero que yo le digo a un cliente cuando está firmando un contrato conmigo y me dice, oye, pero ahí dice 6 meses. Yo dije, sí, ahí dice 6 meses. Pero si yo no cumplo mi trabajo, si tú sientes que yo no estoy haciendo mi trabajo en 1 mes o en 2 meses y me lo retiras, bien pueda irse, bien pueda, no tengo el más mínimo problema. Si me lo necesitas por escrito, te lo firmo, ¿sí? Porque conmigo obligado ni mi esposa, olvídalo, o sea, conmigo el que está porque está a gusto, ¿sí? Entonces, lo primero, hay que revisar muy bien esos contratos porque yo pensaría que es muy difícil que haya un contrato que sea imposible de anular, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, yo soy abogado, entonces por eso, digamos, te lo digo, yo aquí en Colombia, a mí me llegaba alguien, sí, muchas veces me llegan, oye, tengo un contrato con este, tráeme los contratos, nada, ven, le pasamos una cartica donde les dices que aquí en adelante estás conmigo estás en exclusiva, que si ellos quieren tener un cliente, se entienden conmigo y que tranquilos que por supuesto que les respondo por el 50% de la comisión, ¿sí? Yo me quedo con el otro 50 porque voy a hacer la punta captadora y me va a encargar de hacer todo el trabajo. Entonces, ahora, si estamos arrancando en el MLS y como estamos arrancando, alguien firma 2 veces el contrato. Cuidado, muchachos, puede ocurrir porque estamos empezando, ¿sí? Y hay clientes que quieren pasarse de listos, ¿sí? Siempre hay que tratar de explicarle al cliente, oye, cuando firmas conmigo va a estar en disposición de todos esos, ¿sí? Entonces no es necesario que vayas donde los demás. En la medida en que lo expliques muy bien, va a salir muy bien, pero puede que haya alguien un poco díscolo que quiera tratar de pasarse de listo. En la plataforma solo se va a poder subir una vez y hay una máxima del derecho que es el primero en el tiempo, es el primero en el derecho. Entonces, el primero que lo subió, si llega alguien, oye, pero yo tengo el contrato ahora. No, hombre, mira que yo ya lo tenía firmado antes, aquí está mi contrato y por eso ya lo subí en la plataforma, ¿sí? A mí me sigue pasando aún, y a veces sonrío, porque llega alguien, me dice, ay, oye, quiero vender una casa, quiero eso, voy y reviso la casa, y cuando llego a hacer el análisis comparativo de mercado, encuentro la casa en el MLS activa. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago yo? Yo le hago igual su análisis, no le digo nada, lo invito a mi oficina, y le hago toda la exposición completa y le digo, mira, y tú ya tienes el inmueble subido en el MLS, pero el valor en que lo tienes no es el que a mí me dio. ¿Por qué? Yo no, pues a mí los de la inmobiliaria sí me dijeron que ese valor no era y pues mira, ya llevamos 1 año. Y yo, hombre,
el pobre colega, escúcheme lo que voy a decir, le faltaron de aquellos para decirte que con ese valor no, pero yo sí te lo digo, ¿sí? Si lo quieres, bájalo a este precio. Mira que ya tienes 2 veces, 2 análisis comparativos de mercado del mismo valor, y mira que llevas un año tratando de venderlo y no lo has logrado vender, y no es culpa de mi colega ni es culpa del MLS. Lo que pasa es que milagros no hacemos, ¿sí? Entonces yo generalmente lo que hago, yo lo conmino a que lo pongan el precio que es, ¿sí? Con mi colega. Si es cubro, porque yo les cuento, miren, o sea, yo para decir mentiras no sirvo. Y yo les cuento que aún hoy en día, 5 años después, todavía hay colegas un poquito díscolos que a veces no me hacen análisis comparativo de mercado. Entonces, cuando yo descubro que ese colega no hizo análisis comparativo de mercado y el cliente me dice, es que allá nunca me dijeron que eso, que análisis, ¿qué, Juan Pablo? Nunca, allá no me dijeron. Yo les dije que lo subieran 300 millones y lo subieron a los 300 que yo dije. Entonces ahí sí le digo, esperemos a ver, mira, el contrato se vence en 3 semanas. Pásale la cartica, ven, yo mismo te la ayudo a hacer. Le pasas la cartica donde le dices que en 3 semanas apenas se vence el contrato, ya no quieres nada con él y yo te lo tomo al otro día y lo vamos a poner en el precio que es y mira, yo hago esto y esto y esto y esto y esto y lo trabajas conmigo y no pasa nada. Y ahí sí, como dice el cuento, no hard feelings, realmente no, y los colegas lo saben, ¿sí? Lo saben y ni siquiera se ponen bravos porque la culpa de quién fue, de ellos, cómo no hicieron el análisis comparativo de mercado, ¿sí? No hicieron la tarea. Ahí no hay molestia, ¿sí? Exactamente. Mira, Juan Pablo, el tiempo es tirano. Ya no sé, ya cumplió el tiempo prácticamente, pero no sé si Yamile tendrá otra pregunta, sino para que nos des tu mensaje final a todos los amigos que nos están escuchando. No sé, Yamile, dime. Sí, yo quisiera, Juanpi, que nos cuentes un poquito, hablando un poquito de estadísticas, y nos cuentes el dato, porque quiero que vean la solidez de un buen MLS y el servicio, cómo mejora y todo lo que nos ha contado Juan Pablo. Pero cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué pasó con el tema de la pandemia? ¿Cómo cayó el mercado en Santander? ¿Y qué pasó con el MLS? Yo creo que con esto me quiero quedar y tus últimas palabras. Bueno, no tengo los datos exactos porque me cogiste fuera de base con la pregunta, pero a grandes rasgos. Las ventas bajo registro de instrumentos públicos en Santander, en la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga y su área metropolitana, la cantidad de inmuebles que se vendieron y el volumen es pues la cantidad el valor del monto, cayeron más o menos en un 12 o un 15% en el área metropolitana, tanto en cantidad de operaciones como en volumen. Ahora, el MLS Santander cayó como un 4% en cantidad de unidades, pero subió en volumen un 8%. Vendimos un 8% más de lo que habíamos vendido en el 2019. Estando encerrados en pandemia, nosotros tuvimos un cierre, lockdown absoluto durante todo lo que fue el mes de marzo y el mes de abril. O sea, estuvimos encerrados 2 meses, ¿sí? Y aún así vendimos un 8% más de lo que habíamos vendido en dinero. O sea, es decir, ganamos más dinero que lo que habíamos ganado en el 2019 en pandemia con 2 meses encerrados. Este año, con todo lo que lamentablemente me imagino que ustedes de golpe han visto en noticias, el problema tan tremendo que tenemos, llevamos 40 días de movilizaciones y lo que estaba abriendo, ustedes tienen la misma plataforma, entonces no les es ajena. Yo lo llamo en mi termómetro. En el primer pantallazo, donde dice tablero de búsqueda, es más, no sé si me permitas compartir. ¿Te hago host? Tendrías que hacerme host. Dilma, creo que lo puedes hacer host a Juan Pablo, porfis. Ya estamos. Ok, ya estás con... Perfecto, entonces les muestro. El MLS Santander, este es el termómetro. A mí me gusta usar 15 días. Sí, siempre lo he usado en 15 días. En los últimos 15 días
llevamos 23 ventas, es decir, estamos vendiendo casi 1.5 inmuebles, ¿sí? Diarios, ¿sí? 1.5 inmuebles diarios, ¿sí? Este termómetro, cuando las cosas están normales, cuando el mercado está bien, pero normal, está en 15, es decir, nosotros vendemos un inmueble diario. Cuando el mercado está caído, como por ejemplo, lógico, cuando estuvimos esos meses cerrados, o cuando estamos en diciembre, porque, ojo, somos latinos, entonces aquí 24, 31, todo eso nadie compra nada, ¿sí? Ahí se cierra el kiosco. Exacto, se cierra el kiosco. La primera novena y adiós, se acabó esta vaina, ¿sí? Entonces ahí se cae por ahí a 10, a 9 inmuebles, a 8 inmuebles, pero fíjense, estando como están las cosas, estamos en 23 inmuebles, ¿sí? 23 inmuebles vendidos en los últimos 15 días, ¿sí? Significa que es un muy buen número para una ciudad pequeña como la nuestra, pues nuestra ciudad es una ciudad intermedia, o sea, lógico, somos una ciudad mediana, pero por ejemplo no somos una metrópolis como Lima, ¿sí? Nos falta mucho pelo para el moño todavía para eso, pero sí tenemos 1.200.000 de habitantes en nuestra área metropolitana, entonces funciona muy bien. El mensaje que les quiero dar, colegas, es, ojo, siglo XXI, la tecnología va cabalgando, ¿sí? Y en el mundo de la finca raíz está una palabrita que se llama PropTech. Las PropTech son las compañías de tecnología que se quieren volver inmobiliarias, se nos quieren meter en nuestro negocito. ¿Y cómo lo quieren hacer? Quedándose cada vez con un pedazo más grande de la tajada hasta que nos dejen por fuera. ¿Cuál es la única forma de combatir las PropTech? Unidos. Si estamos todos juntos, es la única forma, ¿sí? Me imagino que muchos se han visto la película 300. Pues el MLS, para mí, es como los espartanos. Todos nos cubrimos con el escudo y uno cubre con el escudo al otro, ¿sí? Y nos volvemos impenetrables, ¿sí? Hoy en día, hace menos de un mes, tuvimos en la Lonja de Santander una PropTech interesada en vincularse a nuestra lonja para trabajar de la mano con nosotros. Frenar las PropTech, eso no va a ocurrir. Nunca. Nosotros no podemos frenar la tecnología. Pero si estamos juntos, vamos a hacer que ellos trabajen de la mano nuestra, nosotros poniendo las reglas y manejando el negocio y usándolos, y ellos también nos usan. Nos usamos mutuamente, pero sacamos todos un beneficio. Un win-win. Pero si ustedes no están unidos, los barre una PropTech, los barre, colegas. Entonces, el mensaje que les quiero dar es el momento de unirse todos los peruanos, todos los agentes inmobiliarios peruanos, todos los brokers peruanos, en un muy fuerte MLS. Entre más fuerte, más grande sea ese MLS, más van a estar blindados ante la amenaza de lo que son las PropTech, ¿sí? Y más van a cambiar su negocio, más beneficios van a recibir, las ventas van a ser mucho más rápidas, van a ser mucho más ágiles, ¿sí? Es mucho mejor ganarse el 50% en 4 negocios o en 5 negocios en un mes a ganarme el 100% cada 2 meses o cada 3 meses, ¿sí? Y yo también fui mentiroso. Yo ahora con el MLS es que no oigo mentiras, pero antes me encontraba con mis colegas y decía, oye, ¿cuánto vendiste esa casa? La vendí en 500 millones, la he vendido en 400, pero era para decir, es que yo sé más, ¿sí? Ya no hay mentiras, ya todos compartimos la información, y esta es otra cosa muy importante que tienen los MLS, la información. Recuerden que la información es el oro del siglo XXI, ¿sí? Entonces, cada data, cada venta que ustedes hacen y que queda ahí consignada en cuánto se vendió, cuánto tiempo, cuántas veces tuvieron que cambiar el precio, esa información va a valer oro. La información que nosotros tenemos hoy en día, que llevamos 5 años, ya es una información muy robusta, ya es una información muy interesante que nos ayuda como lonja a tomar muchas decisiones, que ayuda casi hasta el mismo gobierno a tomar decisiones,
políticas de vivienda y de todo lo que sea, ¿sí? Porque es una información absolutamente fidedigna, ¿sí? Entonces, es la invitación que les hago. Por favor, métanse en la cabeza eso. El MLS es prácticamente la única opción que vamos a tener los inmobiliarios de subsistir en el gremio inmobiliario, ¿sí? Todavía nosotros poniendo las reglas. Si no lo hacemos, nos toca dedicarnos a hacer otra cosa. Muchas gracias, colegas. Tremendo mensaje que nos has dado, Juan Pablo, de verdad. Te agradecemos muchísimo, ¿no? Yo creo que aquí todos los amigos que nos han escuchado ya están convencidos de todos los beneficios que nos da trabajar de esta forma y sobre todo ese mensaje de unidad, ¿no? Ese mensaje de trabajar juntos que ahora más que nunca es muy importante. De verdad te agradecemos mucho. Nos vemos el próximo jueves con todos los amigos que están aquí en el chat y todas las personas que van a entrar el próximo jueves. Y Juan Pablo, espero tenerte en una próxima oportunidad también. Con todo el gusto, con todo el gusto. Y ojalá presencialmente algún día, Dios mío, que ya se acabe toda esta cosa, y algún día presencialmente nos podamos ver. Prontito. Prontito será, yo estoy segura que vamos a superar, como todo pasa, nada es para siempre. Y si estamos juntos, somos fuertes. Entonces, nos despedimos ahora, no sé, Yamile, si quieres decir algunas últimas palabras. Sí, bueno, agradecerte, Mónica, por el espacio y Juan Pablo por siempre estar dispuesta a compartir toda tu experiencia en este mundo apasionante de los bienes raíces y que invitar a los brokers que aún no forman parte del MLS que se unan a este nueva cultura de trabajo, nueva forma de trabajo que va a revolucionar el mercado inmobiliario peruano, así como lo hicimos con Santander y han escuchado del experto. Entonces, los invito a unirse, pueden mandarnos un chat por MLS Perú, la página de Facebook, y estaremos muy contentos de recibir cualquier solicitud de parte de ustedes. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.